El silencio del desierto, interrumpido por el crujir de sandalias sobre arena fría. 3 figuras miran hacia el firmamento donde algo imposible acaba de aparecer. Una luz que no debería estar ahí. Una señal que cambiará el curso de la historia. Pero, ¿fue real o fue el cielo mismo conspirando con el destino? Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Quizás desde un lugar donde las estrellas aún se ven brillar con claridad, o desde una ciudad donde la luz artificial ha borrado el cielo que nuestros ancestros conocieron. Esta noche vamos a cerrar los ojos y abrir la mente. Acomódate en ese espacio donde el sueño y la vigilia se encuentran. Respira, deja que el mundo exterior se desvanezca. Hace más de 2000 años, en el territorio que hoy conocemos como Oriente Medio, algo sucedió en el cielo nocturno. Algo que fue registrado, interpretado, perseguido. La cultura popular nos ha dado una imagen simple. Una estrella brillante, 3 reyes magos, un establo. Pero la realidad histórica es mucho más fascinante y compleja. Estamos hablando de una época donde el cielo era un libro abierto, donde los sacerdotes y astrónomos dedicaban noches enteras a descifrar el lenguaje de los astros, donde cada conjunción planetaria, cada cometa, cada fenómeno celeste era leído como un mensaje divino. La pregunta que nos obsesionará esta noche es: ¿qué fue realmente la estrella de Belén? ¿Un fenómeno astronómico real? ¿Una conjunción planetaria? ¿Un cometa? ¿O algo más? ¿Algo que la ciencia aún no puede explicar del todo? Esta noche vamos a viajar desde las torres de observación de la antigua Babilonia hasta las colinas de Judea. Vamos a explorar las teorías que han propuesto astrónomos, historiadores y teólogos durante siglos. Descubriremos cómo los magos de Oriente no eran exactamente reyes, sino algo mucho más intrigante. Comprenderemos por qué este fenómeno celeste era tan significativo en el contexto político y religioso de aquella época. Y al final, quizás no tengamos una respuesta definitiva, pero tendremos algo mejor. Una comprensión más profunda de cómo nuestros ancestros leían el cosmos y buscaban significado en la inmensidad del universo. Cada palabra que escucharás está fundamentada en textos históricos, cálculos astronómicos, documentos de la época y las investigaciones más recientes sobre este enigma milenario. Si esta es tu primera noche en Somnialis, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún viaje nocturno. Y si ya formas parte de esta comunidad de viajeros del tiempo, bienvenido de vuelta. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Ahora sí, acomódate, cierra los ojos si puedes, y comencemos este viaje hacia una de las noches más misteriosas de la historia humana. Para entender la estrella de Belén, primero debemos entender el mundo que la vio aparecer. Y para eso necesitamos viajar no solo en el tiempo, sino en la geografía de las creencias y el conocimiento. Imaginemos por un momento la Mesopotamia del primer milenio antes de Cristo, la región entre los ríos Tigris y Éufrates. Podemos casi sentir el calor del día disipándose mientras el sol se oculta tras las murallas de ladrillo de Babilonia. El aroma a incienso y mirra flota en el aire, y cuando la oscuridad finalmente llega, el espectáculo comienza. Porque para los babilonios, para los persas, para todos los pueblos de aquella vasta región, el cielo nocturno no era simplemente hermoso, era un texto sagrado, un manuscrito divino que se reescribía cada noche. Las estrellas no eran puntos de luz aleatorios,
Eran los registros de los dioses, las señales de los destinos por venir. En lo alto de los zigurats, esas torres escalonadas que se alzaban como montañas artificiales hacia los cielos, hombres dedicaban sus vidas enteras a observar y registrar cada movimiento de los planetas, cada fase de la luna, cada constelación que ascendía y descendía con las estaciones. Estos no eran simples astrónomos en el sentido moderno, eran los magos, los sacerdotes científicos, los intérpretes del lenguaje celestial. La palabra que usaríamos para ellos en su propio idioma era magu. De ahí viene nuestra palabra magu. Pero olvidemos las imágenes de sombreros puntiagudos y varitas mágicas. Estos eran los intelectuales de élite de su tiempo. Conocían matemáticas avanzadas. Podían predecir eclipses con precisión asombrosa. Mantenían registros astronómicos que se remontaban siglos atrás. Y creían, con cada fibra de su ser, que el destino de los reyes y las naciones estaba escrito en los movimientos de los cuerpos celestes. Ahora, trasladémonos hacia el oeste, a través de desiertos donde las caravanas dejaban huellas que el viento borraba al amanecer, hasta llegar a una tierra mucho más pequeña, mucho menos poderosa en términos políticos, pero absolutamente crucial en términos de nuestra historia, Judea. Judea, en el primer siglo antes de Cristo, era un territorio bajo ocupación romana. Podemos sentir la tensión en el aire, el resentimiento que hierve bajo la superficie de la vida cotidiana. Los judíos esperaban con una intensidad que rayaba en la desesperación. Esperaban a un Mesías, un ungido de Dios que los liberaría del yugo extranjero y restauraría la gloria del antiguo reino de David. Y aquí está la conexión crucial. Ellos también miraban al cielo, pero lo hacían de manera diferente a los magos de Babilonia. Para los judíos, las señales celestiales no eran simplemente predicciones astrológicas. Eran mensajes directos de Yahvé, el Dios único. Las profecías antiguas hablaban de señales en los cielos que precederían la llegada del Mesías. El profeta Isaías había escrito: «El pueblo que caminaba en tinieblas vio gran luz». El profeta Miqueas había especificado que el gobernante de Israel nacería en Belén. Y en el libro de Números, una profecía misteriosa decía: «Saldrá una estrella de Jacob y se levantará un cetro de Israel». Una estrella de Jacob, ¿poética metáfora o predicción astronómica literal? Imaginemos ahora a un joven estudiante de las Escrituras en Jerusalén, quizás sentado bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, desenrollando con cuidado un pergamino antiguo. Sus labios se mueven mientras lee en silencio las palabras de los profetas. Afuera, el cielo está sembrado de estrellas. ¿Cuál de ellas, se pregunta, podría ser la señal? ¿Cómo sabría reconocerla cuando llegara? Pero hay un tercer grupo que debemos considerar: los romanos. Para ellos, el cielo también hablaba, pero en un lenguaje de poder y propaganda. Cuando Julio César fue asesinado, un cometa apareció en el cielo. Los romanos lo interpretaron como la señal de su divinización. Augusto, su heredero, lo usó magistralmente como propaganda. Incluso acuñó monedas con la imagen del cometa y la estrella. En el mundo romano, las señales celestes legitimaban el poder imperial. Y esto será importante más adelante, porque cuando nace un rey de los judíos, señalado por el cielo, Roma prestará atención. Según las tablillas cuneiformes encontradas en las ruinas de Babilonia, los astrónomos de aquella ciudad mantenían registros meticulosos de lo que llamaban fenómenos extraordinarios, conjunciones planetarias, apariciones de cometas, estrellas que parecían moverse de maneras inusuales.
Estos registros no eran mera curiosidad científica, eran asuntos de Estado, porque se creía que tales fenómenos precedían cambios políticos masivos, el nacimiento o muerte de reyes, el ascenso y caída de imperios. Y aquí viene uno de los datos más fascinantes que la arqueología nos ha revelado. Los astrónomos babilonios prestaban especial atención a los fenómenos que ocurrían en la constelación que ellos asociaban con Judea. Tenían un sistema completo de correspondencias astrológicas. Cada región del mundo conocido tenía su constelación protectora. Cuando algo inusual sucedía en esa constelación, significaba que algo importante estaba por suceder en esa región terrestre correspondiente. ¿Comenzamos a ver cómo las piezas encajan? Hay un personaje que necesitamos conocer. Llamémoslo Gaspar, aunque ese no era probablemente su nombre real. Ese nombre viene de tradiciones mucho posteriores, pero necesitamos un nombre, una identidad, para hacer este viaje más humano. Gaspar es un mago babilonio de alto rango. Ha pasado 30 años de su vida estudiando el cielo. Conoce de memoria los ciclos de los planetas. Puede recitar las posiciones de las estrellas fijas sin siquiera mirar hacia arriba. Una noche, digamos en el año 7 a.C. según nuestro calendario actual, Gaspar está en la torre de observación del Sigurat. El aire de la noche es frío, pero él apenas lo nota. Está concentrado en la región del cielo donde Júpiter, el planeta rey, el planeta asociado con la realeza y el poder divino, está a punto de encontrarse con Saturno, el planeta asociado con los judíos en el sistema astrológico babilonio. Y no solo eso, esta conjunción está ocurriendo en la constelación de Piscis, el signo del agua, asociado con el fin de una era y el comienzo de otra. Y lo más extraordinario, esto no sucederá una sola vez, sino 3 veces en el mismo año. Un fenómeno extremadamente raro. El corazón de Gaspar late más rápido. Sus manos tiemblan levemente mientras hace sus cálculos. Llama a sus colegas, verifican las tablas, revisan los registros antiguos. La última vez que algo así sucedió fue hace siglos. Y según los registros, aquella vez también coincidió con grandes cambios políticos en Occidente. Un rey, murmura Gaspar. Un rey ha nacido en la tierra de los judíos. Pero esta no es solo una conclusión intelectual. Para un mago como Gaspar, esto es una llamada, un mandato casi. Porque en su sistema de creencias, ignorar una señal celeste tan clara sería no solo ignorancia, sino impiedad. Los dioses habían hablado, y los sabios debían responder. Ahora bien, esto plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo sabían estos magos de Oriente sobre las profecías judías? La respuesta nos lleva aún más atrás en el tiempo, al exilio babilónico del siglo VI a.C., cuando gran parte de la élite judía fue deportada a Mesopotamia. Durante generaciones, judíos y babilonios convivieron, compartieron conocimientos, intercambiaron ideas. Los judíos aprendieron astronomía babilónica. Los babilonios se familiarizaron con las escrituras y profecías judías. Es muy probable que en las bibliotecas de Babilonia, junto a las tablillas de matemáticas y astronomía, hubiera copias de textos hebreos. Que sacerdotes persas discutieran con rabinos judíos sobre el significado de las profecías. Que el conocimiento fluyera en ambas direcciones, creando una red de comprensión intercultural que haría posible lo que vendría después. Las inscripciones encontradas en sitios arqueológicos de la antigua Persia revelan que los reyes persas se veían a sí mismos como protectores de todas las religiones bajo su dominio. No era inusual que un mago persa estudiara textos sagrados de múltiples tradiciones. La búsqueda de la verdad divina no conocía fronteras tan rígidas como las que imaginamos hoy. Entonces tenemos este cuadro.
Un mundo interconectado por rutas comerciales, por intercambios culturales, por la búsqueda compartida de comprender el cosmos y el destino humano. Un mundo donde un fenómeno en el cielo podía ser interpretado simultáneamente por diferentes culturas, cada una añadiendo su propia capa de significado. Y en algún punto de este vasto tapí, en una pequeña aldea llamada Belén, en una provincia insignificante del imperio, algo estaba por suceder que justificaría todas esas miradas hacia el cielo. Algo que haría que astrónomos persas emprendieran un viaje de meses a través del desierto. Algo que provocaría que un rey paranoico ordenara una masacre. Algo que 2000 años después seguimos intentando comprender. ¿Podemos sentir la anticipación en el aire de aquella época? El sentimiento de que algo monumental estaba por desplegarse, inscrito en el movimiento de los planetas, predicho en antiguos pergaminos, esperado con desesperación por un pueblo oprimido. El escenario está preparado. Los actores están en sus posiciones y el cielo está a punto de hablar. El año 7 antes de Cristo. O quizás el año 6 o el 5. Los historiadores debaten la fecha exacta porque el monje que estableció nuestro calendario cristiano en el siglo VI cometió un error de cálculo de varios años. Pero eso es menos importante que lo que estaba sucediendo en los cielos. Imaginemos la escena. Es el final de la primavera. En Babilonia, Gaspar y sus colegas han calculado que esta noche, al anochecer, comenzará el primero de 3 encuentros extraordinarios entre Júpiter y Saturno. Estos planetas, visibles a simple vista como puntos brillantes de luz, se acercarán tanto que a un observador casual podrían parecerle una sola estrella especialmente brillante. Gaspar no está solo en la torre del Sigurat. Junto a él están Melchor y Baltasar, aunque, de nuevo, estos no son sus nombres reales. La tradición los llamó así siglos después, pero eran reales. El Evangelio de Mateo los menciona, aunque no especifica cuántos eran ni sus nombres. Simplemente dice, magos de Oriente. Plural, un grupo de sabios. Podemos casi escuchar su conversación mientras esperan que oscurezca. Hablan en arameo antiguo, quizás mezclado con persa. Sus voces tienen ese tono de excitación contenida que tienen los científicos cuando están a punto de presenciar algo extraordinario. Según los registros, dice Melchor, desenrollando un pergamino cubierto de cálculos, la última vez que Júpiter y Saturno se encontraron así en Piscis fue hace más de 800 años, y las crónicas de aquella época hablan de grandes cambios en Occidente. Baltasar asiente, sus ojos ya escaneando el horizonte, donde el sol comienza a descender. Y las profecías judías, añade, hablan de una estrella de Jacob, un cetro que se levantará de Israel. Hermanos, ¿y si esta es esa estrella? ¿Y si los dioses nos están mostrando el nacimiento del rey que los judíos han esperado durante siglos? Gaspar permanece en silencio, pero sus pensamientos son tumultuosos. Es el más viejo de los 3, el más experimentado. Ha visto cometas, ha presenciado eclipses que convirtieron el día en noche. Ha rastreado el movimiento de las estrellas fugaces. Pero esto es diferente. Esto no es un evento pasajero. Es un mensaje que se repetirá 3 veces, como si el cosmos quisiera asegurarse de que los mortales presten atención. Necesitamos confirmación, dice finalmente. Necesitamos ver si esto realmente señala algo tangible. Si verdaderamente ha nacido un rey, debemos encontrarlo. Debemos llevarle los regalos apropiados. Debemos reconocer lo que el cielo está proclamando. Ahora
Aquí viene algo fascinante que descubrimientos arqueológicos y astronómicos modernos nos han revelado. Esa conjunción de Júpiter y Saturno en el año 7 a.C. realmente sucedió. No es leyenda, no es mito. Podemos calcular con precisión, usando programas de astronomía modernos, que Júpiter y Saturno se encontraron 3 veces ese año, en mayo, en octubre y en diciembre, en la constelación de Piscis, exactamente como los registros babilónicos lo habrían predicho. Y hay más. Según los cálculos del astrónomo Johannes Kepler en el siglo XVII, quien fue el primero en proponer esta teoría, tal conjunción habría sido visible desde Mesopotamia y habría aparecido en la dirección general de Judea, no como un objeto que se mueve físicamente a través del cielo marcando un camino, sino como un fenómeno que permanece en la misma región celeste, indicando una dirección geográfica según el sistema de correspondencias astrológicas babilónicas. Pero regresemos a nuestros magos. No decidieron emprender el viaje inmediatamente. Primero observaron, tomaron notas meticulosas, consultaron textos antiguos, discutieron con otros sabios, ofrecieron sacrificios a sus dioses pidiendo guía, porque un viaje a Judea no era cosa menor. Estamos hablando de meses de travesía a través de desiertos, montañas, territorios potencialmente hostiles. Se necesitaba una caravana completa, camellos, provisionales, guardias, sirvientes, y se necesitaban regalos. No podían llegar ante un rey recién nacido con las manos vacías. Las crónicas de la época revelan que, cuando los embajadores visitaban a monarcas extranjeros, llevaban presentes que no solo mostraban respeto, sino que también comunicaban algo sobre su comprensión de quién era ese monarca. Imaginemos a Gaspar en el mercado de Babilonia, semanas después de la primera conjunción, el bullicio de vendedores pregonando sus mercancías, el olor especiado del aire. Busca oro, el metal de los reyes, símbolo de realeza y poder terrenal. Busca incienso, la resina sagrada que se quema en los templos, símbolo de divinidad y adoración. Y busca mirra, el ungüento usado en la preparación de los muertos, símbolo de humanidad y mortalidad. ¿Se daba cuenta Gaspar del simbolismo completo de estos regalos? Entendía que estaba reconociendo en este niño no solo a un rey terrenal, sino a alguien con naturaleza divina que también conocería la muerte. ¿O simplemente seguía los protocolos diplomáticos de su época, sin imaginar cuántos siglos después esos 3 regalos serían analizados, interpretados, cargados de significado teológico? Mientras tanto, al otro lado del mundo conocido, en Judea, la vida continuaba con su ritmo ordinario. Campesinos trabajaban sus campos, pescadores lanzaban sus redes en el lago de Galilea, comerciantes regateaban en los mercados, y en Jerusalén, en su palacio fortificado, Herodes el Grande gobernaba con puño de hierro. Herodes era un personaje fascinante y terrible, judío de linaje dudoso. Había llegado al poder con el apoyo de Roma. Había embellecido el templo de Jerusalén hasta convertirlo en una de las maravillas del mundo antiguo, pero también era profundamente paranoico. Había asesinado a varios de sus propios hijos por sospechas de conspiración. Augusto César supuestamente bromeó que era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo, aludiendo a que Herodes, siendo judío, no mataría un cerdo por razones religiosas, pero no tenía tales escrúpulos con sus propios descendientes. Herodes también miraba al cielo, pero con ojos diferentes, con temor, porque cualquier señal que pudiera interpretarse como el anuncio de un nuevo rey era una amenaza directa a su poder. Y en algún lugar de Judea, probablemente en la primavera o verano del año 7 a.C., una joven llamada María descubrió que estaba embarazada. Las escrituras cristianas hablan de anunciaciones angelicales, de concepciones milagrosas,
Pero pongámonos en su lugar por un momento, dejando de lado la teología. Imaginemos su miedo, su confusión, su vulnerabilidad en una sociedad donde un embarazo fuera del matrimonio podía resultar en muerte por lapidación. Imaginemos a José, su prometido, luchando con la decisión de qué hacer, oscilando entre el escándalo público y el abandono silencioso. Las profecías antiguas resonaban en la memoria colectiva del pueblo judío, pero para la gente común eran abstracciones, esperanzas lejanas. Nadie esperaba realmente que el Mesías naciera en su generación, en su pueblo, en su familia. Según los estudiosos del Nuevo Testamento, hay indicios de que el nacimiento de Jesús no ocurrió en diciembre, como la tradición cristiana posteriormente estableció, sino más probablemente en la primavera o el otoño. El detalle en el Evangelio de Lucas de que los pastores estaban en los campos cuidando sus rebaños sugiere una época del año más templada. Y esto encajaría perfectamente con la cronología de la conjunción planetaria. Si la concepción ocurrió alrededor de la primera conjunción en mayo, el nacimiento habría tenido lugar alrededor de la tercera conjunción en diciembre. O si el nacimiento coincidió con la segunda conjunción en octubre, tendríamos una fecha otoñal. La fecha exacta importa menos que esto. Algo estaba convergiendo. Fenómenos celestes y eventos terrestres, expectativas milenarias y realidades humanas, el conocimiento de sabios persas y las esperanzas de un pueblo oprimido. Hay un momento que me fascina imaginar. Es de noche en Babilonia. La tercera conjunción está en curso. Gaspar, Melchor y Baltasar han tomado su decisión. Van a emprender el viaje. Han reunido todo lo necesario. La caravana está lista. Mañana al alba partimos, dice Gaspar a sus compañeros. No sabemos exactamente qué encontraremos al final de este viaje. No sabemos si el rey recién nacido es un infante, un niño o quizás ya un joven. Pero el cielo ha hablado y nosotros debemos responder. Baltasar mira hacia el oeste, hacia donde Júpiter y Saturno brillan juntos como un faro celestial. ¿Y si nos equivocamos?, pregunta. ¿Y si interpretamos mal las señales? ¿Y si viajamos miles de estadios solo para descubrir que no hay ningún rey especial, solo otro niño más nacido en la pobreza de un pueblo insignificante? Es Melchor quien responde, y sus palabras tienen el peso de la convicción. Entonces habremos aprendido humildad. Habremos recordado que incluso los más sabios pueden errar. Pero si no vamos, si ignoramos lo que el cielo nos muestra tan claramente, seremos culpables de algo peor que el error, la cobardía, la negación de seguir el conocimiento hacia donde nos lleve. Y así, mientras las estrellas giraban en su danza eterna sobre sus cabezas, estos hombres se prepararon para cambiar el curso de sus vidas, sin saber que también estaban a punto de convertirse en parte de una de las historias más contadas en la historia de la humanidad. Los testimonios arqueológicos nos muestran que las caravanas de aquella época viajaban aproximadamente 30 kilómetros por día en buenas condiciones. De Babilonia a Jerusalén hay aproximadamente 1.500 kilómetros en línea recta, pero las rutas comerciales serpenteaban siguiendo fuentes de agua y evitando las partes más peligrosas del desierto. El viaje podría haber tomado entre 2 y 3 meses. 2 o 3 meses mirando cada noche hacia el cielo, siguiendo no un objeto físico en movimiento, sino una convicción, una interpretación, una fe en que el cosmos no es caótico, sino significativo, que las mismas leyes que gobiernan el movimiento de los planetas también tejen el destino de los humanos.
Y mientras ellos viajaban hacia el oeste, en Belén, una familia desconocida lidiaba con las realidades mundanas del nacimiento. Pañales, hambre, sueño interrumpido, las mismas alegrías y ansiedades que han acompañado a los nuevos padres desde el inicio de los tiempos. Dos mundos estaban a punto de colisionar: el mundo de los sabios que leían mensajes en planetas distantes y el mundo de una familia campesina en una provincia remota. Y de esa colisión emergerían preguntas que aún hoy nos fascinan. Hemos viajado desde las torres de Babilonia hasta los campos de Judea. Si esta historia te está atrapando, un me gusta ayuda a que más viajeros nocturnos la descubran. Ahora, veamos cómo ese encuentro entre mundos transformó una noche ordinaria en una leyenda eterna. El desierto tiene su propio ritmo, su propio lenguaje. Durante el día, el calor es tan intenso que distorsiona el horizonte, creando espejismos de agua donde solo hay arena. Durante la noche, el frío desciende rápido y brutal. Y las estrellas. Las estrellas son tan brillantes, tan numerosas, que el cielo parece un manto de luz apenas interrumpido por manchas de oscuridad. Imaginemos a nuestra caravana de magos avanzando semana tras semana. No son solo ellos tres. Han traído sirvientes, guardias armados, guías que conocen las rutas del desierto. Camellos cargados con provisiones, regalos, instrumentos de navegación y observación astronómica. Es una expedición en toda regla. Gaspar cabalga en silencio durante largas horas. Sus pensamientos oscilan entre la certeza y la duda. Cada noche, cuando acampan, él y sus compañeros despliegan sus instrumentos. Toman medidas, calculan posiciones. La conjunción planetaria que observaron desde Babilonia sigue siendo visible, aunque los planetas ahora comienzan a separarse lentamente después de su tercer y último encuentro. Es como si hubieran esperado a que emprendiéramos el viaje para comenzar a alejarse, murmura Melchor una noche, medio en broma, medio en asombro. Como si su trabajo estuviera cumplido una vez pusieron nuestros pies en este camino. Cruzan territorios que hoy corresponderían a Irak, Siria, Jordania. Siguen las antiguas rutas comerciales, esas arterias del mundo antiguo por donde fluían la seda, las especias, las ideas. En cada ciudad donde se detienen, escuchan historias, rumores. ¿Ha nacido algún príncipe especial? ¿Algún heredero real? ¿Alguna señal en la tierra que corresponda a las señales en el cielo? En una posada en Damasco, Baltasar entabla conversación con un comerciante judío. Le pregunta cautelosamente sobre las profecías mesiánicas. El comerciante, un hombre de barba gris y ojos cansados, se anima al hablar del tema. «Ah, las profecías», dice, sirviendo vino aguado en 2 copas de barro. Todo judío las conoce desde niño. El Mesías vendrá de la línea de David. Nacerá en Belén, la ciudad de David. Traerá liberación. Restaurará el reino. Hace una pausa y su voz toma un tono más sombrío. Pero llevamos siglos esperando, siglos sufriendo. A veces uno se pregunta si las profecías son solo poesía, consuelo, algo para mantener viva la esperanza cuando la realidad es tan dura. Baltasar escucha atentamente. ¿Y si las señales fueran claras? ¿Si el cielo mismo anunciara su llegada? El comerciante sonríe con tristeza. El cielo siempre está hablando, amigo mío. El problema es que cada uno escucha lo que quiere escuchar. Esta conversación perturba a Baltasar. Esa noche, bajo el cielo estrellado,
comparte sus dudas con sus compañeros. ¿Y si ese hombre tiene razón? ¿Y si estamos proyectando nuestros propios deseos en el movimiento indiferente de los planetas? Es Gaspar, siempre Gaspar el sabio, quien responde. La diferencia entre la sabiduría y la locura a menudo es solo una cuestión de resultado. Si encontramos a ese rey, seremos recordados como sabios que siguieron las señales divinas. Si no lo encontramos, seremos tontos que perseguían fantasías. Pero la sabiduría verdadera está en hacer el viaje de todas formas, en seguir la búsqueda hasta su conclusión, cualesquiera que sea. Los documentos históricos de la época nos muestran que el Imperio Romano había establecido un sistema de caminos extraordinariamente eficiente. La Vía Regia, por ejemplo, conectaba las principales ciudades de Oriente Medio. Había postas cada cierta distancia donde los viajeros podían conseguir agua, comida, nuevos animales de carga. El Pax Romana, la paz romana, significaba que las rutas comerciales eran relativamente seguras de bandidos, aunque siempre existía el peligro. Nuestra caravana habría seguido estas rutas, y a medida que se acercaban a Judea, comenzarían a escuchar más y más sobre el rey que gobernaba allí, Herodes. Es cruel, les advierte un guía local que contratan en Petra. Inmensamente cruel. Brillante, sí. Ha construido fortalezas que desafían la imaginación. Ha embellecido el templo hasta hacerlo rival de cualquier maravilla del mundo, pero no confía en nadie. Ve conspiradores en cada sombra. Ha matado a 3 de sus propios hijos por sospechas de traición. Y esos hijos eran adultos. Imaginen lo que haría si oyera que ha nacido otro rey de los judíos en alguna parte de su territorio. Melchor siente un escalofrío que no tiene nada que ver con el frío nocturno del desierto. Quizás no deberíamos ir a Jerusalén, sugiere. Quizás deberíamos buscar directamente en Belén, si es ahí donde las profecías dicen que nacerá el Mesías. Pero Gaspar niega con la cabeza. Sería un insulto, una descortesía imperdonable. Estamos buscando a un rey. No podemos simplemente pasar por alto al rey actual, sin importar cuán problemático sea. Debemos presentarnos ante Herodes, explicar nuestra búsqueda, pedir su permiso y asistencia. Es el protocolo. Es lo correcto. Lo correcto, murmura Baltasar. A veces nos mete en problemas que lo prudente evitaría. Finalmente, después de casi 3 meses de viaje, ven las murallas de Jerusalén elevarse contra el cielo, la ciudad santa, el centro del judaísmo, y, según sus cálculos astronómicos y sus interpretaciones proféticas, en algún lugar cerca de aquí está el niño que buscan. Pero primero, el protocolo. Primero, Herodes. Ahora, el Evangelio de Mateo nos da una versión muy condensada de lo que sigue. Pero pensemos en lo que realmente debió suceder. Una caravana extranjera llegando a Jerusalén. Magos persas solicitando audiencia con el rey. El revuelo que esto debió causar. Los guardias del palacio probablemente estaban confundidos, intrigados. Estos no eran embajadores oficiales de Persia, no traían cartas selladas del rey persa, pero obviamente eran personas de importancia, con suficiente riqueza para permitirse una expedición así. Y su petición era extraña. Buscamos al rey de los judíos que ha nacido, explicarían a través de intérpretes. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Esta noticia llegó a oídos de Herodes y podemos imaginar su reacción. La ira, el miedo. ¿Qué estrella? ¿Qué rey recién nacido? ¿De qué estaban hablando estos extranjeros? Herodes
Convocó inmediatamente a los principales sacerdotes y escribas. ¿Dónde ha de nacer el Cristo?, les preguntó. Usó el término griego Christos, que significa ungido, equivalente al hebreo Mesías. Los eruditos judíos no tuvieron que consultar sus pergaminos. La respuesta estaba grabada en la memoria colectiva de Israel. En Belén de Judea, respondieron, y citaron al profeta Miqueas. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Belén, una aldea insignificante a apenas 10 kilómetros al sur de Jerusalén. ¿Podía ser cierto? ¿Había realmente nacido allí alguien que estos magos persas interpretaban como un rey? ¿Y cómo lo sabían ellos antes que el propio Herodes? Según las crónicas históricas, Herodes era un hombre astuto además de cruel. No ordenó inmediatamente una masacre. No declaró su miedo abiertamente. En cambio, llamó a los magos en secreto. Les preguntó cuándo exactamente habían visto aparecer la estrella. Quería saber la edad del niño que buscaban. «Id a Belén», les dijo finalmente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Investigad diligentemente sobre ese niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacedmelo saber, para que yo también vaya y lo adore». Adorar. La palabra sonaba hueca en sus labios. Los magos, siendo sabios, debieron sentir la mentira en el aire. Pero asintieron. Agradecieron al rey su hospitalidad y partieron hacia Belén con la primera luz del alba. Y aquí sucede algo que el Evangelio describe con simplicidad casi poética, pero que ha confundido a teólogos y astrónomos durante siglos. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Una estrella que se mueve y se detiene sobre una casa específica. ¿Cómo interpretamos esto? Si aceptamos la teoría de la conjunción planetaria, tendríamos que conceder que esta descripción es más poética que literal. Los planetas no se mueven lo suficientemente rápido a través del cielo nocturno como para guiar a alguien de un pueblo a otro en tiempo real. Pero en el sistema de correspondencias astrológicas babilónicas, un fenómeno celeste podía indicar una dirección geográfica. La conjunción de Júpiter y Saturno en Piscis señalaba hacia el oeste, hacia la región de Judea, desde la perspectiva de Mesopotamia. Otra posibilidad es que el Evangelio esté describiendo algo que ocurrió en una segunda instancia. Quizás cuando los magos llegaron a Belén, otro fenómeno astronómico, tal vez una estrella particularmente brillante cerca del horizonte occidental al anochecer, les pareció estar sobre Belén desde su posición de aproximación. O quizás, y esta es la interpretación de los creyentes, hubo un elemento milagroso, sobrenatural, que la ciencia no puede explicar ni necesita negar. Una luz que no era completamente natural. Una guía que operaba en un nivel que trasciende lo meramente astronómico. Lo que sabemos es esto. Los magos llegaron a Belén, y allí, en una casa, no un establo como la imaginería popular a menudo representa, encontraron al niño con María, su madre. El Evangelio dice que se regocijaron con gran alegría, después de meses de viaje, después de dudas y especulaciones, después de todo el riesgo y el esfuerzo, habían encontrado lo que buscaban. Se postraron ante él, un gesto que en el protocolo de Oriente Medio antiguo se reservaba para la realeza o la divinidad, y presentaron sus regalos, oro, incienso y mirra. José y María debieron estar absolutamente desconcertados. ¿Quiénes eran estos extranjeros ricos? ¿Por qué buscaban a su hijo? ¿Cómo sabían siquiera de su existencia? Pero los magos les contaron.
Les hablaron de las conjunciones planetarias, de las profecías antiguas, de cómo el cielo mismo había anunciado el nacimiento de este niño, de cómo habían viajado desde el otro extremo del mundo, conocido solo para conocerlo y honrarlo. Imaginemos la noche en que ocurrió esto, el crujir del fuego en el brasero, el llanto ocasional del bebé, las sombras danzando en las paredes de barro, y estas conversaciones extraordinarias entre culturas, entre cosmovisiones, entre sabios persas y campesinos judíos, unidos por un niño que dormía ajeno a todo el significado que proyectaban sobre él. Esa noche, los magos tuvieron un sueño. Los tres, según dice el Evangelio, fueron advertidos en sueños de no volver a Herodes. En la cosmología de la época, los sueños no eran simplemente procesos psicológicos, eran medios de comunicación divina. Y estos hombres, entrenados en interpretar señales, tomaron el sueño en serio. Al amanecer, emprendieron el viaje de regreso a su tierra, pero tomaron otra ruta, evitando Jerusalén, evitando a Herodes, y con eso desaparecen de la historia. No sabemos qué les sucedió después. No sabemos si llegaron sanos a Babilonia. No sabemos si alguna vez supieron qué desencadenó su visita, porque lo que vino después fue oscuro. Hay momentos en la historia donde múltiples hilos convergen para crear un solo punto brillante de significado. La noche de la visita de los magos fue uno de esos momentos, pero para entenderlo completamente necesitamos ampliar nuestra perspectiva. Necesitamos ver cómo esta historia encaja en el contexto más amplio del primer siglo. El Imperio Romano estaba en su apogeo. Augusto César había terminado décadas de guerras civiles y establecido lo que llamó la Pax Romana. Los caminos romanos conectaban todo el mundo conocido. El comercio florecía, las artes prosperaban. Pero bajo esa superficie de orden y prosperidad hervían tensiones. En Judea particularmente, la ocupación romana era vivida como una humillación constante. Los impuestos eran opresivos, los soldados romanos patrullaban las calles. El templo, el lugar más sagrado del judaísmo, era supervisado por un sumo sacerdote designado por Roma. La religión y la política estaban inextricablemente entrelazadas. Y en este contexto, la idea de un Mesías no era solo religiosa, era profundamente política. El Mesías, según la esperanza popular, no solo restauraría la relación entre Dios y su pueblo, expulsaría a los ocupantes, restauraría la monarquía davídica, convertiría a Israel en la nación dominante que había sido bajo el rey Salomón. Imaginemos la vida cotidiana en Belén durante esos días. Es una aldea pequeña. Todos se conocen. Los nacimientos son eventos comunitarios, y el nacimiento en la familia de José debió ser conocido por todos. Pero era solo un nacimiento más, un niño más, en una familia humilde, sin nada que lo distinguiera externamente, hasta que llegaron los magos. Podemos casi ver la escena, el polvo levantándose por la caravana que entra al pueblo. Los niños corriendo junto a los camellos exóticos, los aldeanos saliendo de sus casas, murmurando entre sí: ¿quiénes son estos extranjeros ricos que buscan en nuestro pueblo olvidado? Y luego, la conmoción cuando se dirigen a la casa de José. Cuando entran, cuando, momentos después, se ve a través de la ventana que se están prosternando, presentando regalos que valen probablemente más que todas las propiedades del pueblo juntas. Las noticias viajan, especialmente en comunidades pequeñas. Para el anochecer, todo Belén debe haber sabido que algo extraordinario estaba ocurriendo. Y al día siguiente, cuando los magos se fueron, las preguntas quedarían flotando en el aire como polvo que nunca se asienta. Para María y José, esto debe haber sido a la vez validador y aterrador.
validador porque, según las narrativas evangélicas, ya habían recibido mensajes angelicales sobre la naturaleza especial de este niño. Pero tener una cosa es escuchar eso en la privacidad de tu corazón o en la intimidad de un sueño. Otra muy diferente es tener extranjeros llegando desde el otro lado del mundo confirmándolo. Y aterrador, ¿por qué? ¿Qué viene después? ¿Qué significa ser los padres del rey de los judíos en un territorio gobernado por Herodes y ocupado por Roma? Las escrituras cristianas guardan una frase enigmática sobre María en este período. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esa imagen de una madre joven, probablemente adolescente según los estándares de matrimonio de la época, tratando de procesar eventos que escapan toda comprensión ordinaria, es profundamente humana. Pero nuestra historia tiene otro giro, uno oscuro. En Jerusalén, Herodes esperaba que los magos regresaran con información. Días pasaron, luego semanas, y gradualmente, el anciano rey comenzó a darse cuenta. No iban a volver, lo habían evitado deliberadamente. La ira de Herodes, según las crónicas de Josefo, el historiador judío del primer siglo, era legendaria, pero mezclada con esa ira estaba el miedo. Un miedo que la edad y la paranoia habían vuelto casi patológico. Alguien, en algún lugar de Belén, era una amenaza para su trono, y no sabía quién. Su solución fue tan simple como horrible: matar a todos los niños varones de Belén menores de 2 años. 2 años, porque esa era aproximadamente la edad que el niño tendría si había nacido alrededor del tiempo en que los magos vieron aparecer la estrella por primera vez. Este evento, conocido como la Masacre de los Inocentes, es uno de los más debatidos en la historia bíblica. Fuera del Evangelio de Mateo, no hay registros históricos contemporáneos que lo confirmen. Algunos eruditos argumentan que Josefo, quien detalló meticulosamente las atrocidades de Herodes, lo habría mencionado si hubiera ocurrido. Otros señalan que Belén era un pueblo tan pequeño que la masacre probablemente involucró a 20 niños como máximo, un número trágico, pero que podría no haber llamado la atención de los cronistas romanos, acostumbrados a violencias a mayor escala. Lo que sabemos con certeza es que tal acto habría estado completamente en línea con el carácter de Herodes. Ya había matado a su esposa favorita y a varios hijos propios. Matar a niños anónimos en un pueblo remoto no habría sido moralmente diferente para él. Imaginemos esa noche en Belén, el terror, los gritos, las madres tratando de esconder a sus hijos, los soldados romanos, o más probablemente mercenarios contratados por Herodes, haciendo su trabajo con eficiencia brutal. El silencio horrible que sigue a tales atrocidades. Y en medio de este horror, otra familia escapando en la noche. Porque según el Evangelio, José también tuvo un sueño advirtiendo del peligro. Tomó a María y al niño y huyeron a Egipto. Egipto, que aunque era provincia romana, estaba fuera de la jurisdicción directa de Herodes. Egipto, donde comunidades judías grandes habían existido por siglos. Egipto, el lugar de donde los ancestros de José habían salido en el éxodo ancestral, y al que ahora sus descendientes regresaban buscando refugio. La ironía no debió estar perdida en María y José. El Salvador que liberaría a su pueblo comenzó su vida huyendo como refugiado. Los testimonios arqueológicos nos muestran que Egipto en el primer siglo tenía una comunidad judía próspera, particularmente en Alejandría. Es probable que José, siendo carpintero, pudiera encontrar trabajo allí, que pudieran integrarse en una comunidad que hablaba su idioma y compartía su fe, pero aún así, el exilio es exilio. La separación de tu tierra, de tu comunidad,
de todo lo familiar deja cicatrices. Permanecieron en Egipto hasta que Herodes murió. El historiador Josefo nos da detalles gráficos de la muerte de Herodes en el año 4 a.C. Fue una agonía prolongada, probablemente de alguna forma de cáncer o infección masiva. Murió en su palacio de invierno en Jericó, rodeado de conspiraciones incluso en su lecho de muerte, habiendo ordenado poco antes de morir que nobles judíos fueran ejecutados en el momento de su muerte para asegurar que hubiera luto en el reino, aunque no fuera por él. Cuando las noticias de la muerte de Herodes llegaron a Egipto, José tuvo otro sueño. Era seguro regresar, pero no a Judea, donde el hijo de Herodes, Arquelao, gobernaba con una crueldad que rivalizaba con la de su padre. En cambio, regresaron a Galilea, a Nazaret, donde José tenía raíces familiares, y así, el niño que nació en Belén, señalado por fenómenos celestes, visitado por magos de Oriente, objeto de una masacre real, refugiado en Egipto, terminó creciendo en la oscuridad de un pueblo galileo del que las escrituras mismas dicen: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ahora, retrocedamos por un momento. Pensemos en todo lo que tuvo que alinearse para que esta historia ocurriera como ocurrió. Un censo romano que requirió que José viajara a Belén justo en el momento del nacimiento. Una conjunción planetaria rara visible desde Mesopotamia. Magos que no solo observaron el fenómeno, sino que lo interpretaron correctamente según su sistema de correspondencias astrológicas proféticas. La disponibilidad de textos judíos en Babilonia para que esos magos conocieran las profecías. La decisión de emprender un viaje peligroso de meses basándose en esa interpretación. El protocolo que los llevó primero a Herodes, alertándolo. La crueldad de Herodes que los llevó a la masacre. Los sueños de advertencia que permitieron el escape. Cada elemento podría ser explicado naturalísticamente. El censo era política romana estándar. La conjunción era astronomía predecible. La interpretación era resultado de siglos de tradición astrológica. Los sueños eran procesos psicológicos de mentes preocupadas. La crueldad de Herodes era su carácter establecido. Alternativamente, uno podría ver una coordinación, una sincronización que sugiere algo más, una providencia, un diseño, una mano invisible orquestando eventos aparentemente dispares hacia un único fin. Ambas perspectivas son válidas, ambas requieren cierto grado de fe en que el universo es puramente material y causal, o fe en que hay dimensiones de realidad que la ciencia no captura completamente. Lo que no podemos negar es el impacto. Esta historia, estos eventos cambiaron el mundo. Del pequeño movimiento que comenzó en Galilea surgió eventualmente el cristianismo, que se convirtió en la religión dominante del Imperio Romano, que moldeó la civilización occidental, que influyó en el arte, la filosofía, la política, la ética de 2 milenios. Y todo porque una noche, magos persas miraron al cielo y decidieron seguir una luz que sus cálculos y sus corazones les decían era significativa. Hay una belleza en eso, en la idea de que el conocimiento, la curiosidad, la búsqueda de significado en el cosmos puede llevarnos a encuentros que transforman no solo nuestras propias vidas, sino el curso de la historia. Los magos regresaron a Babilonia, Jesús creció en Nazaret, Herodes murió en agonía, y la estrella, o las estrellas, o los planetas, o lo que fuera que brilló aquella noche, continuó su trayectoria celeste indiferente, siguiendo las leyes de la física que Dios, o el universo, o ambos, establecieron al principio del tiempo. Pero el significado permaneció y permanece. Cada diciembre,
Millones de personas alrededor del mundo colocan estrellas en lo alto de árboles de Navidad. Cantan sobre estrellas que guían a sabios. Cuentan a sus hijos sobre un momento cuando el cielo habló y los sabios escucharon. Y quizás esa es la lección más profunda, que el universo habla constantemente, en el lenguaje de los átomos y las órbitas, de los patrones y las probabilidades. Pero solo aquellos que han aprendido a escuchar, que han desarrollado los oídos para oír, pueden discernir no solo el qué, sino el por qué, no solo el hecho, sino el significado. Los magos de Oriente fueron a Belén porque entendieron que el cosmos no es solo física, es también poesía, es también profecía, es también, en algún sentido misterioso, personal. Hemos llegado al corazón de esta historia. Desde las conjunciones planetarias hasta el encuentro en Belén, desde la esperanza hasta el horror. Estamos en el momento donde todo converge. ¿Hay alguien en tu vida que también ama estos viajes por el pasado? Comparte este episodio con esa persona y cuéntame en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora. Continuemos, porque ahora necesitamos hacer la pregunta más difícil. ¿Qué fue realmente esa estrella? Llevamos más de 2000 años debatiendo qué fue exactamente la estrella de Belén. Y esa es, en sí misma, una tensión fascinante, porque revela algo profundo sobre cómo los humanos navegamos entre fe y razón, entre el significado que buscamos y la evidencia que encontramos. Sentémonos por un momento en este espacio incómodo entre certeza y misterio, entre lo que podemos demostrar y lo que elegimos creer. Imaginemos una conversación entre tres personas en nuestro mundo contemporáneo. Llamémoslos Sofía, David y Ahmed. Sofía es astrofísica, David es teólogo, Ahmed es historiador. Los tres se sientan una noche bajo el mismo cielo estrellado que Gaspar y sus compañeros observaron hace más de 2 milenios. Desde mi perspectiva, comienza Sofía, tenemos que empezar con lo que la evidencia científica nos permite decir. Y lo fascinante es que podemos calcular con precisión qué estaba sucediendo en el cielo durante los años alrededor del nacimiento de Jesús. La astronomía es retrospectiva. Las leyes de la física son consistentes. David asiente. Y eso no contradice necesariamente la fe. De hecho, creo que cuando Dios decide señalar algo importante, tiene sentido que use el orden natural que Él mismo estableció. Un milagro no tiene que violar las leyes de la física para ser significativo. Ahmed interviene. Lo que me fascina como historiador es cómo diferentes culturas interpretaron los mismos fenómenos celestes de maneras radicalmente diferentes. Para los romanos, un cometa era la divinización de un emperador. Para los babilonios, una conjunción planetaria era el nacimiento de un rey. Para los judíos, una estrella era el cumplimiento de profecía. El mismo cielo, múltiples significados. Esta conversación imaginada refleja las tensiones reales en la interpretación de la estrella de Belén. Y hay varias teorías principales, cada una con sus defensores, sus evidencias, sus debilidades. Esta es quizás la más científicamente respetable. Ya la hemos mencionado. Júpiter y Saturno se encontraron 3 veces en el año 7 a.C. en la constelación de Piscis. Johannes Kepler, el gran astrónomo del siglo XVII, fue quien primero calculó esto y propuso que esta podría ser la estrella de Belén. Para los astrónomos babilonios, Júpiter era Marduk, el rey de los dioses. Saturno era Ninurta, el dios asociado con Israel y los judíos. Su encuentro en Piscis, el signo asociado con el fin de eras y nuevos comienzos, habría sido interpretado como un rey de los judíos marca el fin de una era
y el comienzo de otra. La evidencia a favor es fuerte. Sabemos que tal conjunción ocurrió. Sabemos que sería visible desde Mesopotamia. Sabemos que los magos babilonios prestaban atención a tales eventos. Los cálculos son verificables con software astronómico moderno. La debilidad es que una conjunción planetaria, aunque rara, no es única. Ocurren cada varios siglos. ¿Por qué esta en particular sería especial? Y el Evangelio dice que la estrella se movió y se detuvo. Los planetas, desde nuestra perspectiva terrestre, se mueven muy lentamente. No son una guía de navegación en tiempo real. Los cometas eran vistos en el mundo antiguo como presagios, usualmente de cambios dramáticos. El cometa Halley pasó cerca de la Tierra en el año 12 a.C. Otro cometa fue registrado por astrónomos chinos en el año 5 a.C. Un cometa se ajustaría a la descripción de algo que aparece súbitamente en el cielo. Tiene una cola que podría interpretarse como apuntando en una dirección. Los cometas se mueven perceptiblemente de noche a noche a través de las constelaciones, lo que podría explicar la descripción de la estrella yendo delante de los magos. Giotto di Bondone, el pintor italiano del siglo XIV, representó la estrella de Belén como un cometa en su famoso fresco, habiendo sido inspirado por el paso del cometa Halley en su época. La debilidad es el timing. Los registros de cometas de aquella época no coinciden perfectamente con las fechas más probables del nacimiento de Jesús. Y en muchas culturas, los cometas eran vistos como presagios de desastre, no de bendición. ¿Habrían los magos interpretado un cometa como señal de algo positivo? Una supernova es la explosión de una estrella moribunda. Por semanas o meses, puede brillar tan intensamente que es visible incluso durante el día. Luego se desvanece gradualmente. Astrónomos coreanos y chinos registraron una estrella invitada, como llamaban a tales fenómenos en el año 5 a.C. Una supernova encajaría con una estrella que no estaba allí antes y luego desaparece. Sería lo suficientemente dramática como para captar atención internacional. La debilidad es que no hay consenso entre los historiadores de la astronomía sobre si los registros asiáticos de aquella época realmente describen una supernova, y si es así, si la cronología coincide con el nacimiento de Jesús. Algunos astrónomos han propuesto que no solo fue la conjunción de Júpiter y Saturno, sino que Venus, el planeta más brillante visible a simple vista, también estuvo involucrado. En ciertas fechas alrededor del año 3 o 2 a.C., Venus, Júpiter y la estrella Regulus, el rey de la constelación de Leo, formaron agrupaciones espectaculares que habrían sido impresionantes visualmente. Esta teoría intenta explicar por qué la estrella era tan notable que atrajo la atención de los magos. La debilidad es que requiere ajustar las fechas del nacimiento de Jesús a fechas más tardías de lo que la mayoría de los estudiosos consideran probable. Y luego está la perspectiva de que la estrella fue un fenómeno completamente sobrenatural. Una luz creada específicamente por Dios para este propósito, no sujeta a leyes astronómicas, visible solo para aquellos a quienes estaba destinada. Esta teoría es, por supuesto, no verificable científicamente, pero para muchos creyentes es la más satisfactoria teológicamente. Dios, que creó el universo y todas sus leyes, ciertamente sería capaz de crear una luz que operara fuera de esas leyes si así lo eligiera. La tensión entre estas teorías no es solo académica, revela cómo cada uno de nosotros lidia con el misterio. Para algunas personas, encontrar una explicación natural no disminuye el milagro. Dios obra a través de medios naturales, dirían.
El milagro está en el timing, en la interpretación correcta, en cómo todo converge. Para otros, si puede ser explicado naturalmente, entonces no es verdaderamente milagroso. El poder de la historia requiere algo que trascienda la naturaleza. Y para un tercer grupo, quizás la mayoría de nosotros, vivimos en algún lugar intermedio. Apreciamos las explicaciones científicas, nos fascinan, pero también sentimos que hay algo más. Algo que las ecuaciones no capturan completamente. Imaginemos a María, años después, cuando Jesús ya es un hombre adulto. Quizás él le pregunta sobre aquella noche, sobre los magos, sobre la estrella que dijeron haber seguido. No sé qué era esa luz, hijo mío, podría decirle. Solo sé que traía hombres sabios de tierras lejanas para adorarte cuando eras apenas un bebé. Solo sé que desde el principio tu vida estuvo marcada por señales que no entiendo completamente, y he aprendido a vivir con el misterio, a abrazar lo que no puedo explicar. Esta actitud, vivir con el misterio, es profundamente humana y es profundamente necesaria, porque la vida está llena de cosas que están en la frontera entre lo explicable y lo inexplicable. ¿Cómo explicamos la conciencia? Entendemos la neurociencia, pero la experiencia subjetiva de ser, el yo, que observa, sigue siendo misterioso. ¿Cómo explicamos el amor? Conocemos la química de la atracción, las hormonas involucradas, pero la profundidad de la conexión humana escapa a la reducción completa. ¿Cómo explicamos la belleza? ¿Por qué un amanecer nos deja sin aliento? ¿Por qué la música nos hace llorar? ¿Por qué las estrellas nos llenan de asombro? La estrella de Belén vive en ese espacio liminal. Podemos proponer explicaciones astronómicas y esas explicaciones son valiosas, fascinantes, dignas de estudio. Pero al final, lo que hace que la historia resuene no es la física de la luz viajando a través del espacio, es el significado que portaba esa luz. El hecho de que motivara a personas a dejar todo y emprender una búsqueda. El hecho de que conectara culturas separadas por miles de kilómetros. El hecho de que señalara hacia algo que cambiaría la trayectoria de la civilización humana. Hay una tensión adicional que vale la pena mencionar. La tensión entre lo que las fuentes antiguas dicen y lo que los eruditos modernos pueden verificar. Tenemos exactamente dos fuentes antiguas sobre la estrella de Belén. El Evangelio de Mateo, y muy indirectamente, algunas referencias en los escritos del historiador Josefo sobre Herodes. Eso es todo. No hay registros romanos, no hay crónicas judías contemporáneas fuera del Nuevo Testamento, no hay documentos babilonios que digan: nuestros magos fueron a Judea este año siguiendo una conjunción planetaria. Para el historiador escéptico esto es problemático. Si algo tan extraordinario sucedió, argumentan, ¿por qué solo una fuente lo menciona? Para el creyente, la respuesta es que Belén era un pueblo insignificante. Los eventos, aunque significativos para los participantes, habrían sido apenas un parpadeo en el radar del Imperio Romano. Los grandes cronistas no registraban cada nacimiento en cada aldea remota. Y aquí está la tensión más profunda de todas. Elegimos creer algo porque hay evidencia suficiente, o elegimos buscar evidencia porque ya hemos decidido creer. Esta pregunta no tiene respuesta fácil, y probablemente no debería tenerla, porque el misterio, la tensión entre saber y no saber, entre fe y duda, es parte de lo que significa ser humano. Los magos de Oriente no tenían certeza, tenían cálculos, tenían tradiciones, tenían fe en que sus interpretaciones eran correctas y actuaron en base a esa fe incierta, arriesgaron mucho y encontraron algo que los regocijó con gran alegría. Quizás
Eso es todo lo que podemos esperar. No certeza absoluta, sino encuentros que justifican la búsqueda. No respuestas finales, sino experiencias que hacen que las preguntas valgan la pena. El cielo sigue hablando cada noche, en el lenguaje de la luz que ha viajado durante años, décadas, siglos, milenios para llegar a nuestros ojos, en el movimiento ordenado de los planetas que siguen las leyes que Newton describió y Einstein refinó, en la vastedad que nos recuerda nuestra pequeñez y, paradójicamente, nuestra unicidad. Y nosotros seguimos escuchando, algunos con telescopios, algunos con fe, algunos, quizás los más sabios, con ambos. Hay un momento en cada historia poderosa donde lo ideal choca con lo real, donde la belleza de la narrativa se encuentra con las complicaciones de la existencia humana. Para la historia de la estrella de Belén, ese momento llegó gradualmente a lo largo de siglos, a medida que la historia se contaba, se recontaba, se embellecía, se debatía y se diseccionaba. Porque la estrella de Belén no es solo un evento histórico, es un mito en el sentido más rico de la palabra, una historia que porta significado, que forma identidad, que revela verdades más profundas que los meros hechos. Y como todos los mitos que realmente importan, ha sido tanto creído como cuestionado, tanto venerado como analizado hasta casi su destrucción. Viajemos ahora a través del tiempo, no hacia el pasado, sino hacia adelante desde aquella noche en Belén. Veamos cómo la historia fue recibida, transformada y finalmente se convirtió en lo que es hoy. En los primeros siglos del cristianismo, la estrella de Belén fue interpretada de manera relativamente simple por los padres de la Iglesia. Era una señal divina, un milagro, un cumplimiento de profecía. Orígenes de Alejandría, escribiendo en el siglo III, la describió como un cometa especial enviado por Dios. Juan Crisóstomo, en el siglo IV, argumentó que no podía haber sido una estrella normal porque se movía de maneras que las estrellas normales no lo hacen. Durante la Edad Media, la historia se expandió. Los magos se convirtieron en reyes. Se les dio número, 3, correspondiendo a los 3 regalos. Se les dio nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Se les dio incluso razas, uno europeo, uno asiático, uno africano, representando toda la humanidad adorando al Cristo Niño. Artistas los representaron con coronas, con séquitos reales, con riquezas fabulosas. La estrella en las pinturas medievales se volvió cada vez más ornamentada, más obviamente sobrenatural, con rayos que descendían directamente al establo. Era hermoso, era teológicamente rico, pero se estaba alejando cada vez más del relato simple y austero del Evangelio de Mateo. Entonces llegó el Renacimiento y la Ilustración, y con ellos las preguntas. En el siglo XVI, cuando Copérnico y luego Galileo revolucionaron nuestra comprensión del cosmos, las personas educadas comenzaron a ver el universo de manera diferente. Las estrellas no eran luces pegadas en un firmamento cercano. Eran objetos masivos a distancias inimaginables. Los planetas seguían leyes matemáticas precisas. ¿Cómo encajaba en este nuevo universo una estrella que se movía para guiar a viajeros? ¿Cómo podía una estrella detenerse sobre una casa específica? Algunos creyentes se sintieron amenazados por estas preguntas. La ciencia parecía estar desmantelando los milagros. Si todo podía ser explicado naturalmente, ¿dónde quedaba espacio para Dios? Pero otros encontraron una síntesis. Kepler, profundamente religioso además de brillante científico, dedicó considerable esfuerzo a calcular la conjunción planetaria del año 7 a.C. Para él, descubrir la explicación astronómica no destruía el milagro, lo magnificaba.
Mostraba que Dios había orquestado los movimientos celestes desde la fundación del universo para que convergieran en ese momento preciso. La naturaleza es el arte de Dios, escribió Kepler. Cuando descubrimos las leyes naturales, estamos leyendo los pensamientos de Dios después de Él. Esta perspectiva, que la ciencia y la fe podían coexistir, incluso reforzarse mutuamente, fue revolucionaria. Y sigue siendo controversial hoy. Saltemos ahora al siglo XIX, la era de la crítica histórica. Eruditos comenzaron a aplicar a los textos bíblicos los mismos métodos rigurosos que aplicaban a otros documentos antiguos. Preguntaron: ¿qué partes son históricas? ¿Qué partes son teológicas? ¿Dónde está la línea? Algunos concluyeron que toda la historia de la estrella de Belén era ficción piadosa, una historia inventada por Mateo para cumplir artificialmente la profecía de Números sobre una estrella de Jacob. No había magos, no había estrella. Era literatura teológica, no reportaje histórico. Esta conclusión fue devastadora para muchos creyentes. Si no podemos confiar en los evangelios para los detalles, ¿cómo podemos confiar en ellos para lo esencial? Pero otros eruditos tomaron un camino intermedio. Sí, dijeron, Mateo estaba escribiendo teología. Pero eso no significa que inventara eventos de la nada. Más bien, tomó eventos reales y los narró de maneras que revelaran su significado teológico más profundo. Quizás magos realmente visitaron, quizás realmente siguieron fenómenos astronómicos, pero los detalles exactos, el lenguaje poético sobre la estrella moviéndose y deteniéndose, esos eran la manera de Mateo de expresar la significancia de lo que sucedió, no una crónica fotográfica literal. Esta perspectiva también tiene sus críticos. Para algunos creyentes, es una pendiente resbaladiza. Si comenzamos a distinguir entre lo que realmente pasó y cómo fue narrado teológicamente, ¿dónde nos detenemos? ¿La resurrección también es solo lenguaje teológico? Para escépticos, no va lo suficientemente lejos. O los eventos sucedieron como se describen, o no sucedieron. No hay punto medio cómodo. Y así, la estrella de Belén se convirtió en un campo de batalla, un proxy para debates más grandes sobre fe y razón, historia y teología, lo que podemos saber versus lo que elegimos creer. Imaginemos una cena familiar en Nochebuena, 3 generaciones sentadas alrededor de la mesa. La abuela, cuya fe es simple y sólida. El padre, quien ha luchado con preguntas y ha llegado a una aceptación matizada. La hija adolescente, escéptica, armada con información de Google y clases de ciencias. La abuela cuenta la historia de los Reyes Magos como la aprendió de niña, con amor y reverencia, con certeza. La hija la interrumpe. Pero abuela, las estrellas no se mueven así, y probablemente eran astrólogos, no reyes. Y puede que toda la historia sea inventada de todas formas. El padre intenta mediar. Puede haber explicaciones naturales para los fenómenos celestes que observaron. Eso no hace la historia menos significativa. El punto no es la física de la luz estelar. Es lo que representa. Sabiduría buscando verdad, culturas conectándose, lo divino irrumpiendo en lo ordinario. La abuela guarda silencio por un momento. Luego dice suavemente: yo no sé sobre conjunciones planetarias o crítica histórica. Solo sé que cuando miro al cielo en una noche clara, siento algo. Una conexión, un recordatorio de que soy parte de algo más grande. Y esa estrella, real o simbólica, me recuerda que Dios habla en el lenguaje que podemos entender. Para los antiguos, era a través del cielo. Para nosotros,
quizás sea diferente, pero el mensaje es el mismo. No estamos solos, somos vistos, somos amados. Esta escena se repite millones de veces cada año y no hay resolución fácil, porque estamos lidiando con algo más profundo que hechos históricos. Estamos lidiando con cómo encontramos significado en un universo vasto e indiferente. El siglo XX trajo nuevas herramientas, planetarios digitales que podían recrear el cielo nocturno de cualquier fecha histórica, cálculos computarizados de órbitas planetarias, arqueología que desenterró textos antiguos de Babilonia y otras culturas, y sorprendentemente, muchas de estas herramientas científicas apoyaron elementos de la historia. Sí, hubo conjunciones planetarias notables alrededor del tiempo del nacimiento de Jesús. Sí, los magos babilonios habrían prestado atención a tales eventos. Sí, las rutas comerciales hacían tal viaje posible, pero también revelaron complejidades. Las fechas no cuadran perfectamente. Los detalles del Evangelio siguen siendo difíciles de reconciliar con astronomía literal. El silencio de otras fuentes históricas sigue siendo desconcertante. Y quizás, solo quizás, esto es como debería ser, porque si la estrella de Belén fuera completamente explicable, se convertiría en mera ciencia. Y si fuera completamente inexplicable, se convertiría en mera superstición. Pero existiendo en esa zona fronteriza, requiere de nosotros tanto razón como fe, tanto escepticismo como apertura. La crisis de la estrella de Belén es también nuestra crisis, la crisis de la modernidad. ¿Cómo mantener el asombro en una era de explicaciones? ¿Cómo mantener la curiosidad cuando la respuesta es siempre Google lo sabe? ¿Cómo encontrar lo sagrado cuando hemos desencantado el mundo? Y la transformación que necesitamos no es abandonar la ciencia o la fe, sino encontrar una manera de honrar ambas, de reconocer que el universo es, simultáneamente, más complejo de lo que cualquier religión antigua imaginó, y más misterioso de lo que cualquier ciencia actual puede explicar completamente. Los magos de Oriente no tenían nuestras tensiones. Ellos no distinguían entre astronomía y astrología, entre observación y interpretación, entre lo que veían y lo que significaba. Para ellos todo estaba integrado. El cosmos era inteligible precisamente porque era significativo. Quizás hemos perdido algo al dividir el conocimiento en compartimentos estancos. Quizás necesitamos recuperar algo de esa visión integrada, donde la ciencia nos dice cómo funciona el universo y la sabiduría nos dice qué hacer con ese conocimiento. La estrella de Belén nos invita a ese tipo de pensamiento integrado. Nos dice, mira el cielo con ojos tanto de científico como de poeta. Entiende las órbitas, pero también siente el asombro. Calcula las conjunciones, pero también contempla el significado. Porque al final la pregunta no es solo ¿qué fue la estrella de Belén? Es ¿qué significa para nosotros hoy que nuestros ancestros vieran señales en el cielo y las siguieran? Es ¿todavía podemos hacer eso? ¿Todavía podemos dejarnos guiar por algo más grande que nuestro entendimiento inmediato? 2000 años después, las luces todavía brillan. Cada diciembre, en ciudades alrededor del mundo, las personas colocan estrellas en lo alto de árboles, en ventanas, colgadas de techos. Algunas son eléctricas, parpadeando en patrones programados. Algunas son de papel, hechas por manos de niños. Algunas son elaboradas decoraciones de cristal que cuestan fortunas. Todas apuntan hacia arriba, y en ese gesto simple, repetido millones de veces en miles de idiomas y culturas, el legado de aquella noche antigua persiste. Pero
El impacto de la estrella de Belén va mucho más allá de las decoraciones navideñas. Pensemos por un momento en cómo esta historia ha moldeado el arte humano. Pintores durante siglos la han representado, desde los íconos bizantinos hasta las pinturas renacentistas de Giotto y Botticelli, desde los vitrales góticos hasta el arte moderno. Cada era interpretó la estrella a través de su propia comprensión del cosmos y lo divino. Músicos la han cantado. Oh Holy Night habla de una estrella que brillaba dulcemente. We Three Kings narra el viaje desde la perspectiva de los magos. Incontables villancicos, en incontables idiomas, tejen la estrella en la tapicería sonora de la temporada navideña. Poetas la han contemplado. T. S. Eliot escribió Journey of the Magi, un poema que captura la ambigüedad y el costo del viaje, cuestionando si el encuentro fue nacimiento o muerte, o ambos. Un nacimiento doloroso y duro, escribió, reconociendo que los magos nunca más serían los mismos después de lo que vieron. Científicos la han perseguido. Desde Kepler hasta astrofísicos modernos, la pregunta ¿qué fue la estrella de Belén? Ha impulsado investigación real, cálculos serios, publicaciones académicas. El misterio se niega a ser resuelto completamente, y esa resistencia sigue provocando investigación. Pero quizás el impacto más profundo es filosófico y existencial. La estrella de Belén representa algo fundamental sobre la condición humana, nuestra necesidad de signos, de confirmación, de sentir que el universo no es completamente indiferente a nuestra existencia. Desde el principio de la conciencia humana, hemos mirado hacia arriba. Nuestros ancestros en cuevas pintaron constelaciones en paredes rocosas, construyeron Stonehenge para marcar solsticios, erigieron pirámides alineadas con Orión. El cielo no era solo un espectáculo, era un texto que debía ser leído. Y en algún nivel profundo seguimos haciendo lo mismo. Buscamos patrones, buscamos significado. Cuando algo importante sucede en nuestras vidas, miramos hacia arriba y preguntamos, ¿hay una señal? ¿El universo lo nota? ¿Importa? La estrella de Belén dice, sí, importa. Cuando algo significativo sucede, el cosmos responde. O al menos ese es el mensaje que la historia porta. Pero también hay una lección más sutil. Los magos no esperaron que la estrella viniera a ellos. Ellos la siguieron. Emprendieron una búsqueda difícil, incierta, costosa, basándose en una interpretación que bien podría haber estado equivocada. En eso, son modelos no solo de fe, sino de curiosidad, de valentía intelectual, de disposición a arriesgar todo por una verdad percibida. Imaginemos qué habría pasado si hubieran decidido no ir. Si Gaspar hubiera dicho, es demasiado lejos, demasiado peligroso, probablemente estamos interpretando mal las señales de todas formas. ¿Habrían pasado el resto de sus vidas preguntándose? ¿Lamentando? Hay personas en nuestras propias vidas que han visto estrellas metafóricas y las han seguido. Científicos que dedican décadas a una hipótesis. Artistas que persiguen una visión que nadie más ve al principio. Activistas que trabajan por cambios que tal vez no se materialicen en sus vidas. Personas ordinarias que toman decisiones extraordinarias porque algo dentro de ellos dice, esto importa, esto es real. ¿No son todos ellos, en cierto sentido, magos, siguiendo estrellas? Y aquí está la paradoja hermosa. Cuanto más aprendemos sobre el universo, cuanto más lo desciframos con telescopios y ecuaciones, más razones encontramos para el asombro. Ahora sabemos que las estrellas que vemos son como máquinas del tiempo, mostrándonos el pasado. La luz de Alpha Centauri tardó 4 años en llegar aquí. La luz de Andrómeda, 2 millones de años. Cuando miramos al cielo nocturno, estamos literalmente viendo hacia atrás en el tiempo.
Sabemos que somos literalmente polvo de estrellas. Los átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno en nuestros cuerpos fueron forjados en el corazón de estrellas que explotaron hace eones. Somos el universo volviéndose consciente de sí mismo. Sabemos que hay más estrellas en el universo observable que granos de arena en todas las playas de la Tierra, que nuestro Sol es ordinario, que nuestro planeta es un punto azul pálido en la inmensidad. Este conocimiento podría hacernos sentir insignificantes, o podría hacernos sentir conectados, parte de algo vasto y antiguo y continuo. La estrella de Belén, en última instancia, es sobre conexión entre cielo y tierra, entre oriente y occidente, entre conocimiento y fe, entre lo divino y lo humano. Y nos recuerda que las grandes verdades a menudo llegan de direcciones inesperadas. Los magos eran extranjeros, gentiles, practicantes de artes que muchos judíos habrían considerado paganas. Sin embargo, ellos fueron los primeros en reconocer y adorar al niño judío que se convertiría en la figura central del cristianismo. Hay una lección de humildad ahí, una advertencia contra la certeza de que tenemos el monopolio de la verdad, una invitación a aprender de tradiciones y perspectivas diferentes a las nuestras. La comunidad científica moderna, cuando funciona bien, encarna esto. Los astrofísicos no cuestionan de dónde vino una buena idea. Si un cálculo es correcto sin importar quién lo hizo. La verdad no tiene nacionalidad ni religión, pero también necesitamos la humildad de reconocer los límites del conocimiento científico. Hay preguntas que la ciencia no puede responder, no preguntas de hecho, sino preguntas de significado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo deberíamos vivir? La estrella de Belén habita en ese espacio entre lo que podemos medir y lo que elegimos creer. Y eso está bien, es más que bien, es necesario, porque si tuviéramos todas las respuestas, no necesitaríamos fe. Y si no tuviéramos ninguna respuesta, no podríamos funcionar. Vivimos en la tensión, y en esa tensión encontramos significado. Miremos una vez más hacia atrás a aquella noche. A María sosteniendo a su hijo recién nacido, sin idea de lo que vendría. A José tratando de proteger a su familia en circunstancias que no eligió. A los magos, agotados del viaje, presentando sus regalos con manos temblorosas. A la estrella, o las estrellas, o la conjunción planetaria, o lo que fuera, brillando arriba en un cielo que había presenciado incontables noches humanas y continuaría haciéndolo. Era un momento ordinario, de infinita importancia, como tantos momentos en nuestras vidas. Nacimientos, muertes, encuentros, despedidas, decisiones. En el momento, simplemente vivimos a través de ellos. Solo más tarde, mirando hacia atrás, vemos los patrones, las conexiones, el significado que emerge del caos. Los magos regresaron a casa por otra ruta. Nunca supieron lo que desencadenaron. Nunca supieron sobre la masacre que siguió, o la huida a Egipto, o todo lo que vendría después. Simplemente hicieron lo que sentían que debían hacer. Siguieron la estrella, encontraron al niño, presentaron sus regalos y regresaron a sus vidas. Pero sus vidas nunca más serían las mismas. Una vez que has visto algo que consideraste divino, una vez que has emprendido una búsqueda y la has completado, regresas transformado. El mapa del mundo se ha reescrito. El cielo significa algo diferente. Y esa transformación, multiplicada a través de 2 milenios y miles de millones de personas que han escuchado la historia, contemplado la estrella, buscado su propio significado en la oscuridad. Ese es el verdadero legado.
No es sobre si la estrella fue cometa, conjunción o milagro, es sobre lo que nos dice acerca de quiénes somos y quiénes podemos ser. Somos buscadores, somos intérpretes de señales, somos viajeros que arriesgamos el viaje incluso cuando el destino es incierto. Somos personas que miramos al cielo y preguntamos, ¿qué significa esto? ¿Hacia dónde me está llamando? Y cuando encontramos nuestras respuestas, sean las que sean, las sostenemos con reverencia, las compartimos con otros, las dejamos transformarnos. 2000 años después, las luces todavía brillan. Y mientras haya humanos que miren hacia arriba con asombro, que busquen significado en la inmensidad, que se atrevan a seguir su propia estrella hacia destinos desconocidos, el legado perdura. Entonces, ¿qué fue la estrella de Belén? Después de este viaje a través de la astronomía, la historia, la teología y la especulación humana, quizás la respuesta honesta es: no lo sabemos con certeza. Y quizás está bien no saberlo, porque la estrella, en última instancia, no es sobre física, es sobre fe, no en el sentido de credulidad ciega, sino en el sentido de confianza en que el universo es fundamentalmente significativo, que las preguntas que hacemos importan, que la búsqueda vale la pena. Si fue una conjunción planetaria, entonces el milagro es que Dios escribió su mensaje en las órbitas de los planetas eones antes de que hubiera ojos humanos para verlas. Que las mismas leyes que mantienen las galaxias unidas también señalaron ese nacimiento. Si fue un cometa o una supernova, entonces el milagro es el timing, que en el momento preciso, cuando un niño particular nacía en una aldea particular, el cosmos eligió ese momento para su espectáculo de luz. Si fue algo completamente sobrenatural, entonces el milagro es obvio. Dios habló en el lenguaje más universal, luz en la oscuridad, guía para los perdidos, belleza que llama la atención. Pero cualquiera que sea la respuesta física, el significado trasciende la física. Los magos podrían haber visto la conjunción y quedarse en casa. Podrían haber registrado el fenómeno en sus tablas y seguir con sus vidas. En cambio, eligieron la aventura, eligieron la búsqueda, eligieron arriesgarlo todo por la posibilidad de encontrar algo sagrado. Y en esa elección, se convirtieron en algo más que astrónomos o astrólogos. Se convirtieron en arquetipos, símbolos de todos los que alguna vez han seguido una luz hacia lo desconocido. Hay una pregunta que hemos bailado alrededor toda la noche, pero que ahora debe ser enfrentada directamente. ¿Necesitamos creer que la historia es literalmente cierta para que importe? Para algunos, la respuesta es sí. La fe requiere historicidad. Si los magos no visitaron realmente, si no hubo una estrella real, entonces todo el edificio del cristianismo se derrumba. Para otros, el significado trasciende la literalidad. Aunque la historia fuera ficción piadosa creada por Mateo para comunicar verdades teológicas, esas verdades permanecerían. La luz vino al mundo. La sabiduría reconoció lo divino. Lo ordinario fue transfigurado por lo extraordinario. Y para un tercer grupo, quizás la mayoría de nosotros, vivimos en tensión entre estos polos. Queremos que sea verdad. Esperamos que sea verdad. Pero también reconocemos que no podemos probarlo definitivamente de una manera u otra. Y aprendemos a vivir con esa incertidumbre, confiando que la verdad más profunda no depende de nuestra capacidad para demostrarla. Lo que no podemos negar es el impacto. Esta historia ha inspirado arte sublime, ha motivado actos de caridad y amor, ha dado consuelo a los afligidos, ha recordado a los poderosos que un niño en un establo puede cambiar el mundo. También ha sido usada para justificar la intolerancia. Ha sido distorsionada por aquellos que creen tener el monopolio de su interpretación.
como todas las historias poderosas, puede ser usada para bien o mal. Pero en su mejor forma, la historia de la estrella de Belén nos llama a nuestra mejor versión. Nos llama a ser como los magos, sabios pero humildes, conocedores pero abiertos al misterio, dispuestos a emprender viajes difíciles por verdades que percibimos pero no poseemos completamente. Nos recuerda mirar hacia arriba. En una era donde nuestros ojos están constantemente dirigidos a pantallas, a preocupaciones inmediatas, a ciclos de noticias de 24 horas, la estrella dice: hay algo más grande, hay distancia, hay perspectiva, hay luz antigua viajando a través del vacío para tocar tus ojos esta noche, y nos recuerda seguir adelante, no quedarnos paralizados por la duda o la certeza dogmática, sino avanzar con el mejor conocimiento y la mejor fe que tenemos, sabiendo que el camino es parte del destino, que la búsqueda es tanto el punto como lo encontrado. 2000 años después, seguimos mirando al cielo en las noches invernales, seguimos buscando señales, seguimos preguntando si el universo nos ve, si nuestras vidas importan en la vastedad cósmica. Y la estrella de Belén, real o simbólica, histórica o mítica, susurra su respuesta: sí, eres visto, eres parte de esto. Tu búsqueda importa, sigue la luz. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue la valentía de los magos emprendiendo un viaje incierto? ¿La tensión entre ciencia y fe? ¿El misterio de lo que realmente fue esa luz en el cielo? ¿O quizás algo completamente diferente que te hizo pensar o sentir? Me encantaría conocer tu perspectiva. Cada comentario enriquece nuestra comprensión compartida de estas historias antiguas que siguen hablándonos. Si hay otros momentos de la historia que te gustaría explorar juntos en futuras noches, déjamelo saber en los comentarios. Somnialis es un viaje compartido, y tus sugerencias dan forma a los próximos destinos que visitaremos. Quizás otros misterios antiguos, quizás otras intersecciones entre fe, historia y ciencia. O quizás historias menos conocidas que merecen ser contadas bajo el manto de la noche. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si te ha hecho pensar o sentir algo nuevo, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos un nuevo capítulo del pasado humano, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos. Desde civilizaciones perdidas hasta momentos que cambiaron el mundo, desde misterios sin resolver hasta verdades olvidadas. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el próximo episodio. No querrás perderte lo que viene. Si esta historia valió la pena tu tiempo, un me gusta y compartirla con alguien que también ama la historia y el misterio, significaría mucho para mí. Ahora sí, dejemos que el sueño llegue. El silencio del desierto, interrumpido por el crujir de sandalias sobre arena fría. 3 figuras miran hacia el firmamento donde algo imposible acaba de aparecer. Así comenzamos este viaje. ¿Lo recuerdas? Y ahora regresamos a ese momento, pero transformados por todo lo que hemos aprendido. Quizás esta noche, cuando cierres los ojos, verás ese cielo antiguo, las estrellas que brillaban sobre Babilonia, sobre el desierto, sobre Belén. Quizás sentirás algo del asombro que sintieron aquellos magos cuando decidieron que el cosmos les estaba hablando y que debían responder. Y quizás en tu propia vida reconocerás tus propias estrellas. Esas llamadas sutiles o no tan sutiles hacia algo más grande, algo significativo, algo que requiere valentía para seguir. No todos los que vagan están perdidos. Algunos están buscando,
y la búsqueda misma es sagrada. Mientras te duermes, imagina el cielo nocturno extendiéndose infinitamente sobre ti. Cada estrella una historia, cada constelación un capítulo en la gran narrativa del universo. Tú eres parte de esa historia. Tu vida, con todas sus preguntas y búsquedas, es un hilo en el tapiz. Que encuentres tu propia estrella, que tengas el valor de seguirla y que al final de tu búsqueda encuentres no solo respuestas, sino también mejores preguntas. No solo destinos, sino transformación en el viaje. Hasta nuestra próxima noche juntos, viajeros del tiempo. Hasta que nos encontremos de nuevo en ese espacio liminal entre vigilia y sueño, donde las historias antiguas cobran vida y el pasado susurra al presente. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien.